Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el primer mandamiento. En el estudio pasado vimos que los 10 mandamientos hablan del carácter ético y moral del Dios santo, justo y bueno. Cada uno de ellos nos muestran la voluntad eterna de Dios en un ámbito particular de nuestra relación con Él y con el prójimo. Para ello Dios expresa en forma de ley la condena y el rechazo absoluto al pecado humano y ofrece como alternativa unas normas de vida rectas y justas para los hijos de Dios. Los 10 mandamientos santifican y llevan a una obediencia libre y voluntaria a ellos, modelando la conciencia para aborrecimiento del mal y aprecio del bien. Esta obediencia, que es a la totalidad de los 10 mandamientos, solo es posible mediante el amor a Dios y al prójimo. Hoy hablaremos del primer mandamiento, que nos enseña que el Dios que dio los 10 mandamientos es el verdadero Dios. En Éxodo 21 se dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Así comienza la lista de los 10 mandamientos, con estas palabras. Habló Dios todas estas palabras. Y a partir de ahí vienen los 10 mandamientos. El Dios verdadero no necesita probar su existencia ni convencer de ella a los seres humanos. Nunca la Biblia intenta probar lo que es absolutamente obvio por la creación. En Romanos 1:19 al 20 se dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación habla de Dios. La creación habla del Creador, de aquel que es el hacedor de todas y cada una de las cosas que forman parte de ellas. La creación demuestra inteligencia, sabiduría, belleza, orden. Todo ello son cualidades de Dios, del Dios vivo y verdadero. Por tanto, negar a Dios es algo tan absurdo que la Biblia dice que hacerlo es propio de necios. Dice el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Solo el necio, solo el loco, solo el que está mal de su cabeza, dice, no hay Dios. Dice Romanos 1, 21 al 22, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por tanto, los que niegan a Dios están locos no desde el punto de vista de la psicología, están locos desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista del discernimiento, de la sabiduría. Están en una actitud de soberbia, en una actitud de envanecimiento, en una actitud que la Biblia llama necedad, necedad espiritual. Por tanto, el Dios verdadero está desde el principio en todas partes, en su creación, por supuesto, y Él, cuando se presenta, no intenta en ningún modo demostrar que existe, sencillamente está ahí. El Dios verdadero
se ha dado a conocer a sí mismo en detalle por su palabra. En general se ha dado a conocer por la creación, pero en detalle se ha dado a conocer por su palabra. En su revelación especial, esto es la palabra de Dios, la palabra escrita, se presenta como el Dios genuino de siempre, como el Dios de los creyentes de todos los tiempos. Dice Éxodo 3, 4, 6 y 14, Jehová lo llamó, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Por tanto, Dios se presenta como el Dios de siempre, como el Dios de siempre, el Dios de los padres. No ha habido otro Dios, no hay otro Dios, no habrá otro Dios. En su palabra, Dios, Jehová Dios dice que Él es el único y verdadero Dios, el único y verdadero. Isaías 45, 5 al 6. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. No hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Todos los demás dioses con minúscula que los hombres tienen y conocen son falsos. Son falsos. Dios es el único verdadero. Dios es el único Dios verdadero, eterno, creador de todo, inagotable y omnisciente. En Isaías 40, 28 se dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios verdadero, el Dios que se ha revelado en la Biblia, es eterno, es creador, es un Dios inagotable, un Dios omnisciente que lo sabe y conoce todo. Por eso el Dios verdadero no debe ser deducido o imaginado en ninguna manera por el hombre. El hombre no necesita ni debe reproducir a un Dios que se ha revelado a sí mismo, que se ha dado a conocer a sí mismo, hablando a través de la palabra. La palabra escrita es la prueba documental del hecho histórico. La palabra escrita es la prueba documental del Dios vivo y verdadero. En Génesis 12, 7 se dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y en Éxodo 21 se dice que habló Dios todas estas palabras. Dios habló a Abraham. Dios habló a Moisés, al pueblo de Israel. Por tanto, Dios habló. Habló de sí, de su voluntad, de sus planes, del bien, del mal. Y a pesar de lo que dice la Biblia, a pesar de lo que Dios dice de sí en la Biblia, el hombre es dado a confundir a Dios con cualquier cosa, sea humana, animal o material. Los hombres han confundido a Dios con un toro, con el sol, con una piedra, con un ave, con un río, con un monte. Los hombres confunden a Dios con cualquier cosa. Éxodo 32, 23 y 31. Dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Este pueblo ha cometido un gran pecado, le diría después Dios, porque se hicieron dioses de oro. Y en Romanos 1, 23 y 25, el apóstol Pablo dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, cambiaron la verdad por la mentira.
Dios se ha revelado a sí mismo. A pesar de ello, el hombre tiene la tendencia a imaginarse a Dios a su antojo y reproducir a Dios a su antojo. Es por ello que la palabra escrita habla de Dios en términos absolutos. Isaías 45:18 dice: así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios habla en su palabra en términos absolutos. Yo soy Jehová. Yo soy Dios, el único Dios, y no hay otro. Y el Dios, por tanto, que se revela en los 10 mandamientos, en la palabra de Dios en general, pero particularmente en los 10 mandamientos, el Dios que dio estos 10 mandamientos es nuestro Dios. No solo es Dios, sino es nuestro Dios. En Éxodo 22 se dice: yo soy Jehová tu Dios. Soy Jehová tu Dios. Dios es Dios y Dios es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios por derecho de creación. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos la obra de Dios y la obra debe reconocer a su creador y hacedor, pues lleva su firma. En Éxodo 20:11 se dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios lo hizo todo, incluyendo al hombre. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La firma de Dios en el hombre es la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Es decir, Dios en lo moral se tomó como modelo a sí mismo para hacernos a nosotros los hombres. Dios se tomó a sí mismo de modelo en lo moral, en lo ético. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos obra de Dios. Somos obra de Dios que llevamos la firma de Dios, la imagen y semejanza de Dios. Y cuando la obra se olvida de su creador, muestra su ignorancia y su falta de sabiduría. Job 38, 1 al 2 y 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese?, pregunta Dios. Negar a Dios, olvidarse de Dios, es caer en la ignorancia más profunda. Es mostrar una falta de sabiduría inmensa. Por tanto, Jehová es nuestro Dios por derecho de creación. Y también Jehová Dios es nuestro Dios por derecho de salvación. Dios es nuestro Redentor, que nos libró de la esclavitud del pecado, rompiendo sus cadenas con poder, como lo fue del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. En Éxodo 22 se dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en Isaías 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel:
yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios redimió a Israel. Por eso Dios es Dios de Israel. Y Dios nos redimió a nosotros. Dios redimió al hombre en general, al hombre sin distinción, al mundo, a todas las personas sin distinción de raza, de sexo, de condición social o moral. Dios redimió al hombre del pecado para que recupere su capacidad de conocerle como Dios. En Éxodo 6:7 se dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Aquí está la relación entre la redención y el considerar a Dios como tal, como nuestro Dios. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Éxodo 29:46. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Así pues, Dios redimió a Israel para ser su Dios. Dios redimió a Israel para que tuvieran conocimiento, conciencia de que Dios era Dios de ellos. Era el Dios único y verdadero al que tenían que seguir, al que tenían que adorar, al que tenían que considerar en sus vidas. Igual sucede con nosotros en Cristo. Igual sucede con la salvación que Dios ha obrado para con nosotros en Cristo. Una vez redimido y salvado el hombre, percibe a Dios como Dios vivo. En Éxodo 15:2 se dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Estas palabras de alabanza son de labios de personas que reconocían la redención de Dios. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Quien tiene la salvación reconoce a Dios como su Dios. Por tanto, es la ausencia de salvación lo que lleva a las personas al ateísmo o a negar al Dios verdadero. Quien tiene la salvación sabe que Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es su Dios. Quien no tiene la salvación cree en cualquier cosa, sigue a cualquier cosa, en una imagen, en un ídolo, en un santo, en una virgen, en cualquier cosa que no sea Dios. El diablo es astuto y pone delante del hombre muchas cosas para que crea en ellas, para que supla con ellas a Dios. Pero solo Dios debe ser nuestro Dios, porque solo Dios es Dios. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. No podemos tener en nuestra vida a más Dios que a Dios. Aunque esta redundancia a alguno pueda parecerle extraña, es muy importante. Cuando decimos que no podemos tener más Dios que a Dios, queremos decir que solo Él es verdadero Dios.
y que por tanto solo podemos tener como Dios al verdadero Dios. En Hebreos 9:14 se dice que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo, la salvación, aquellos que están acogidos a la sangre de Cristo por medio de la fe, aquellos que creen que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día por sus pecados, esas personas tienen conciencias limpias. La sangre de Cristo limpia la conciencia para que sirváis, dice, al Dios vivo, al Dios vivo y verdadero. Por tanto, Dios es Dios, Dios es nuestro Dios, y el Dios que es Dios y nuestro Dios, el Dios de los 10 mandamientos, quiere ser nuestro único y suficiente Dios. No solo quiere ser nuestro Dios, sino nuestro único y suficiente Dios. Dice Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandato recuerda que los dioses falsos, hechos por la mente y manos del hombre, apartan del conocimiento del Dios vivo y verdadero. Israel debía salir de Egipto y de sus dioses falsos para servir al Dios vivo y verdadero. Éxodo 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés, ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Jehová el Dios de los hebreos, nuestro Dios, quiere ser el Dios al que sirvamos, el único Dios al que sirvamos, al que adoremos, en el que vivamos. Solo el abandono de los dioses falsos hace posible que una persona tenga un encuentro con Dios. No podemos servir a un Dios falso y al Dios vivo y verdadero al mismo tiempo. Es imposible. En Hechos 14:15 se dice, somos hombres que os anunciamos que de estas vanidades de la idolatría os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El hombre debe convertirse de los ídolos al Dios vivo y verdadero, como nos dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses 1:9. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si tienes algún ídolo en tu vida, si crees en alguien que no sea Dios y en su Hijo Jesucristo, eso te impide creer de verdad en el Dios vivo y verdadero y en aquel que Él envió para ser el único y suficiente Salvador, Jesús. Por tanto, este mandato de no tener dioses, de no tener dioses ajenos, recuerda que no existe más Dios verdadero que el Dios de la Biblia. Solo Jehová es el único Dios vivo y verdadero. No hay más. Y solo podemos conocer a Jehová por Jesucristo, el único que es el camino a Dios. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En Éxodo 8:10 se dice para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. No hay Dios como Jehová.
Y Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Pero los hombres, tristemente, desgraciadamente, sirven a la creación, a las criaturas, a los hombres, como dioses falsos, hechos por ellos mismos. Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Deuteronomio 4:28. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Esta es la triste condición humana: dejar al Dios vivo y verdadero para seguir a un ídolo hecho por la mano humana. Y Dios no quiere que tengamos ídolos. Dios no quiere que tengamos dioses falsos imaginados por nuestras mentes o por la de otros. Jeremías 11:8. No oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras que mandé que cumpliesen, y no cumplieron. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios no quiere que tengamos dioses ajenos, dioses falsos, porque los dioses falsos que hacemos de cualquier cosa usurpan el lugar de Dios. Como hemos dicho antes, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. No podemos amar a Dios y a una persona, a Dios y a un Dios falso, a Dios y a un ídolo. No podemos amar al mismo tiempo, con el mismo grado de amor que Dios exige, amarle con todo el corazón, alma y mente. No podemos amarle a Dios y a cualquier objeto o a cualquier cosa que ocupa su lugar. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del primer mandamiento y hemos dicho que el Dios que dio los 10 mandamientos es el verdadero Dios. El Dios verdadero no necesita probar y convencer de su existencia a los necios. El Dios verdadero se ha dado a conocer a sí mismo por su palabra escrita. Así pues, no debe ser reducido a lo que nuestra imaginación se fragua sobre él. Dios no debe ser deducido o imaginado por el hombre en ninguna manera. Dios se ha revelado. Él nos ha dicho cómo es. El Dios que dio los 10 mandamientos es nuestro Dios. Es nuestro Dios por derecho de creación y de salvación. Es nuestro Redentor en el sacrificio de Cristo, que nos libró de la esclavitud del pecado, para que recuperemos la capacidad de conocerle. El Dios de los mandamientos es nuestro único y suficiente Dios. Nuestro único y suficiente Dios. Porque los dioses falsos apartan del conocimiento del Dios vivo y verdadero, y porque no existe más Dios verdadero que el Dios de la Biblia. Pero los hombres sirven a dioses falsos, hechos por ellos, que usurpan su lugar en el corazón. En Jeremías 9:23 al 24 se dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender y guardar el primer mandamiento. Amén.
Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda que tú eres Dios, que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres nuestro Dios por derecho de creación y de salvación, y que no tenemos que tener jamás dioses falsos, dioses ajenos en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a entender esto y a guardarlo siempre. Te pedimos también, oh Padre, que nos siga dando la actitud de fortaleza y de ánimo para seguir preocupándonos por nuestros seres queridos, por nuestra familia, por aquellos que están enfermos, que nos des la gracia de seguir orando por ellos y ocupándonos de ellos y pidiéndote a ti por ellos. Danos esta fortaleza, Señor. Gracias también porque en ti está la vida, tú eres el que llevas a concebir a las personas, tú eres el que haces crecer la criatura en el vientre y tú eres el que la haces nacer. En ti confiamos y esperamos también como el Señor de la vida y como aquel que haces que tu pueblo cumpla tus designios y también tus propósitos redentores y pactuales se manifiesten en sus vidas. Gracias, Señor. Bendito seas por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.